Felipe, gracias por este ratito, bienvenido. Buenas noches. Gracias por invitarme, Sé que es intenso el tramo final de la campaña y demás. ¿Le sorprende el silencio de algunos sobre Venezuela? ¿De Cristina en particular o es descriptivo? Sí, bueno, me sorprende por un lado, por otro lado ha habido relaciones muy fuertes durante muchos años y cuando se politiza demasiado un diagnóstico, hay una tendencia a no creer nada de lo que dicen unos y creer todo lo que dicen los otros. Yo conozco esa actitud, la puedo leer, sé qué ocurre. Muy breve, yo fui a Venezuela 2 veces. Las 2 veces fui con Kirchner cuando yo era gobernador en esas comitivas. Una vez solo a la isla Margarita a firmar un convenio y otra vez a Caracas, o 2 veces a Caracas, la verdad que no recuerdo. Caracas estaba militarizada completamente. Hace unos 10 años. Exacto, 2004 y 2006. 12. Y en una cena, que estaba Chávez, estaba Kirchner, bueno, yo estaba en una mesa importante porque era el gobernador más importante que llevaba Kirchner, o por lo menos, no sé si otro gobernador. Y había un señor de bigote al lado mío que me dijo que era sindicalista y diputado y que era el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, era Maduro. Y le pregunté cómo estaba Venezuela y me dijo totalmente dividida. Con mucha tranquilidad, totalmente dividida. Yo no puedo ir a ciertos barrios a cenar o a almorzar porque no puedo. Y otros jetones... No pueden atravesar... Y otros jetones anti nosotros no pueden venir a otros barrios así. Caracas, que son varios intendencias diferentes, alcaldías diferentes, no sé cómo llaman allá. No hay una sola Caracas. Año 2006, ponele, totalmente dividida. Le pregunté si no era un gobierno militar, porque la impresión que daba viniendo a Argentina es que había una militarización total. Había visto un día de marchas en las autopistas. Y me dijo sí. Le pregunté cómo eran los militares. Me dijo sí, ¿acaso los militares no pueden estar en la calle? ¿No son pueblo? Le dije sí, pero son pueblo armado. Me acuerdo de esa discusión que ahora la cuento como... No quiero robar muchos minutos con esto. Lo que digo es que yo le dije cómo eran las Fuerzas Armadas y me dijo, tienen un altísimo grado de politización. En algunas cosas Maduro, que era flaco, es decir, no tan gordo como ahora, era muy agudo y parecía que decía muy sensato, cosas y que decía la verdad sin vueltas. Esa fue la impresión que yo me quedé. Después, muchos años después apareció ahí Maduro con el pajarito. Sí. Y me dijo, sí, altamente politizado. A su vez yo tenía amigos venezolanos del año 1973, Asunción de Cámpora. Y lo fui a ver después de 40 años, en ese momento 30 y pico. Eran un diputado y un senador que viajaron para la Asunción de Cámpora. Gente de izquierda. El diputado, gente muy capaz. El diputado me dijo, esto es un desastre de corrupción. Un desastre. Y la corrupción pasa centralmente por el ejército y algunos civiles del gobierno. Incluso me dijo, Chávez es el menos corrupto de todos, cosa que siempre he oído por ahí. Pero alrededor de él, bueno. Siempre hay que mirar alrededor, ¿no? En general. Claro, me decía una cosa como Chávez no va por la plata, ¿no? Y después me vi con otro que había sido, que también lo conocí en Buenos Aires, que ya era viejo, todos estamos más viejos, era más viejo que yo, senador, ministro de Caldera, etcétera, pero ex guerrillero, aunque fue ministro de Caldera después, y tenía un diario digital muy conocido, Teodoro Petkov, es muy conocido en Venezuela. Él vino a la embajada llamado por mí, yo quise que lo recibiera Kirchner. Kirchner no lo recibió, lo mandó a Zanini conmigo. Y Petkov le contó un panorama de una decadencia total. Hace 11 años. 11 años. Es todo lo que puedo decir de Venezuela. Creo que en Venezuela tiene que haber elecciones y creo que tienen que estar absolutamente inspeccionadas y bajo control extranjero. Es decir, hoy Luis Alberto Lacalle, el expresidente de Uruguay, dijo que hay que terminar con el Mercosur, digamos.
Hay planteos en ese Bueno, pero sentido. es otra cosa. Por supuesto ¿Mercosur o que Venezuela? Ah. Cambiamos totalmente de tema. Sí, pero bueno, el Mercosur es quien suspende a Venezuela, digamos. No, bueno, pero la calle es un pro-Brasil hace muchísimos años, un anti-argentino O sea, conocido. no explica. No, el está claro que lo pensamiento conozco mayoritario. bien al señor Lacalle. Es un anti-argentino absoluto, como algunos blancos, no todos, y pro-Brasil. Lo disimulan cuando hablan con los argentinos, pero lo conozco muy bien porque he tenido discusiones sobre él, sobre el Frente Marítimo, que es el tema de la Corvina y todo demás, y a los 2 minutos se deschaba. Así que lo que diga Lacalle sobre Mercosur va vía. Bueno, cierran en Tigre entonces, no en San Martín, el jueves. Aparentemente sí, no estoy en la organización, pero sí, aparentemente en Tigre, en un Politécnico, no me acuerdo. En la Universidad Tecnológica. En la Universidad Tecnológica. ¿El domingo va a haber una sorpresa con el masismo o no, Felipe? Mi sensación es que el domingo... Vieron que vimos muchas encuestas y las encuestas depende para quién juegan, ¿no? Son un instrumento de campaña, pero que se empiezan a aclarar cuando falta poco, porque si no te quedas sin laburo después. Sí, claro. Entonces, yo me acuerdo hace mucho, en la época de Fernández Mejide, un viernes de golpe apareció todo lo contrario de lo que le habían dicho a Duhalde hasta el día anterior, los tipos a los que le había pagado Duhalde. De golpe ganaba Fernández Mejide el viernes o el sábado a la mañana, aquella que ganó Fernández Mejide en 97. Contra Chiche. Exacto. Una cosa muy caradura. La mujer que le dijo que no. A usted no le decían que no a la mujer, pero Chiche dijo que no. Hay mujeres que... Yo lo dije para que se rían de mí después, porque el verdadero humor está en generar episodios o frases que obliguen a que ustedes se rían de mí. ¿Entienden eso? Sí, claro. Es así, Sí. ¿no? Y está bueno. Es contar las derrotas. Las para que el derrotas, otro nunca ría. se cuentan las Ahora, derrotas. Pero igual anda a se pone explicar eso, colorado, anda a explicar Solá. eso en el gran público. Anda a explicarlo, esa sutileza, ¿no? Bueno, Posible perdón, explicar. 48 horas antes, entonces, y cambiaron todo. ¿Y usted cree que hay un Bueno, cambio? yo creo que va a haber sorpresa respecto a las encuestas. Por eso Ahora, no ¿para dónde va a publican venir la ninguna sorpresa? No ahora. sé. Lo que sí creo en los 3/3, como si dijera creo en la trilogía, un solo Dios verdadero, pero creo en los 3/3, y creo que hay mucha gente indecisa que es, para decir quién es, diría que es la gente que votó por Macri y está muy desilusionada. Dentro de esa gente hay dos categorías, bronca y desilusión, o ambas cosas a la vez. No es para decirlo con una sonrisa esto, porque es la situación que se ve. Y bueno, yo creo que ahí puede haber una sorpresa para Massa. ¿Qué es una sorpresa? Es un Massa muy por arriba de lo que dicen algunas encuestas. Esto es un ¿Qué Massa es en muy 30? por arriba? 3, 4. No, 4. 3, 4. No sé, no voy a arriesgar. No voy a arriesgar esto. Pero el piso de la elección de Sergio es 20 puntos, 25. El piso a partir del cual uno dice, hay masa para pelear y polarizar con Me Cristina. acojo al artículo 3 de la Constitución. Como dicen en las series de televisión, me acojo a la enmienda 4. Hablando de eso, hoy Minichelli apareció. Lo detuvieron ayer, hoy estuvo frente al juez, se negó a declarar, le dio 48 horas para tomar vista del expediente y Sí, después va a tener su indagatoria el miércoles. Hablando de esto de figura pública, Julio De Vido, mencionado en los pagos de coimas de Odebrecht en los Estados Unidos. Ministro durante 12 años y medio plenipotenciario de la administración de los Kirchner. Néstor primero, Cristina después. Que administró todo el cobijo de la obra pública, que dio juego y aire a los bolsos de José López, que era su inmediato número 2. Correcto. El cuñado, Su cuñado. su cuñado, ¿pudo haber actuado sin él? Es una buena pregunta, no lo sé, pero hay una cosa rara. En la época que yo era gobernador, 2 o 3 personas de la Casa de Gobierno, yo no puedo saber quiénes eran honestamente, me dijeron que era un peligro el cuñado de Vido. ¿Perdón? ¿Cómo? Que era un peligro el cuñado de Vido, como diciendo, cuidado. Y como si supiera todo, que no hubiera novedades, que no fuera una novedad. De Rudy y Ulloa también se Estoy hablaba lo hablando mismo. de los años 2004, 2005, no sé. Ahora, el tipo estaba en la CIGEN. Yo me había olvidado que estaba en la CIGEN. Igual que la hermana. Sí, igual que la hermana. Eso es lo que me llama la atención. CIGEN es la que- Sindicatura Pero General de gente, la- no me lo dijeron las ordenanzas de la Casa de Gobierno. No me acuerdo quién, pero era... Y también estuvo en planificación. O sea, dependió de Así Debido que en no algún me momento. cierra nada. Lo que importa son los hechos y las pruebas. Y chao.
Para alguien que otra está cosa. 9 meses prófugo, digamos, es casi autoinculparse, ¿o no, Felipe? Si uno no tiene nada que esconder, lo que la información no da, el prejuicio lo cubre. Absolutamente. Yo creo que la idea de me van a culpar por razones políticas es una idea que es válida por un tiempo y tal vez no en la Argentina. En la Argentina, ¿cuánto tiempo se puede estar? A lo mejor un año se puede estar preso mal. Ha ocurrido muchas veces, una prisión preventiva muy larga, etcétera. Pero no es como para pensar voy a ser el chivo expiatorio durante 10 años. Eso es muy difícil. ¿No es cierto? ¿Ustedes coinciden con eso? Sí, es lo que pasó ahora Que con es difícil, Potocari, si las pruebas con no son- Aveni, con el Claro, tema si de las las pruebas no son coimas. contundentes es difícil. Por lo tanto, no presentarse va totalmente en contra de Lo que pasa es que él de- presentó de primero poder la pensar. exención de prisión, como no se la dieron, se profugó. Porque habían pedido la prisión preventiva de los Claro, implicados. sí, sí, por exactamente. supuesto. Bueno, está el caso de Plaini. Por caso es que hoy la Cámara revoca el fallo que había Bueno, dado era una intervención a su barbaridad, gremio. lo de Plaini, cualquiera que olfateara un poco era una barbaridad, tenía un fallo de la Corte a favor. No se entiende qué se quiso hacer. Lo invadieron como, no sé, 10 carros de gendarmería. Le impidieron salir a hablar con los periodistas, le impidieron a los diputados que tenía fueros. ¿Cómo no va a salir de ahí a la vereda? Le impidieron los gendarmes. Bueno, una cosa... O sea, le intervinieron en el gremio por supuestas entiendo irregularidades la en la justicia, elección no entiendo la interna. justicia extralimitada. Sí, tampoco es que revocó entiendo el que uno procesamiento, le dictó la entiendo que falta no de le guste mérito. un fallo, ¿no? No me gusta este fallo, sí me gusta. Bueno, fallos son fallos. Tiene que haber fallos, como decían recién, es un fallo político el MN. Todo fallo que versa sobre un político es político. Sí, claro, natural. Le llaman fallo político. Entonces, pero lo que no entiendo es las acciones espectaculares que terminan en nada. Mañana diputados del peronismo y del Frente para la Victoria van a plantear preocupación sobre el control electoral el domingo. ¿Usted teme por eso o es una cuestión? No, se me adjudicó a mí una especie de predenuncia de posible fraude, no. Me Usted no preguntaron tiene por el- temor de lo que pasa el domingo. No, me preguntaron y yo dije, miren, en todas las elecciones en las que he participado, he dicho siempre, públicamente y privadamente, atención, todo el mundo atento y vigilante. ¿Por qué? Porque como decía el presidente del Parlamento brasileño hace muchos años, ahora no se puede poner ese ejemplo, decía, acá ten de todo, honesto, deshonesto, pero no ten bobo acá. No ten bobo. Bueno, para llegar a ser diputado es difícil que se sea muy bobo. ¿Y por lo qué tanto, cuesta tanto lo que hay una que decirles reforma? ese día a todos es, bobo o no. Ese día se labura y se está muy atento. Nada más. ¿Por qué ¿Y de cuesta qué hablamos? tanto una ¿De algo reforma? planificado de arriba? No. Hablo más bien de algo planificado por un puntero, circunscripto, achicado, O sea, vinculado con que es invierno, el famoso con que el sol ataque- se pone más temprano, con que hay lugares de barro y muy lejanos, con que hay conteos que se hacen y va quedando muy poca gente, que dicen, bueno, hermano, esto lo vamos a arreglar. Esas cosas han ocurrido. Pero, vamos, hermano, esto lo vamos a arreglar. Andá tranquilo, ya está, los votos, quédate tranquilo. Vos ya votaste, Vos ya hermano, votaste, sí. Bueno, una cosa frase así, cara que en se puede arreglar de otra manera, recontra se puede ¿Y cara. por qué cuesta tanto Quiero impulsar decir, una reforma esas política historias, en esas Argentina? historias superan la cuestión de la exactitud informática y todo lo demás. Está bien, ahí de acuerdo. Ahora, ¿cuánto cuesta en la Argentina? ¿Por qué? Porque finalmente son personas las que le ponen datos a las computadoras. Pero está bien, olvidemos la computadora. Podemos ser boleta única, podemos ser Sistema de miles de tachas. variantes. Pero ¿por qué cuesta tanto implementar y ponerle fin a la boleta sábana, al cuarto oscuro, a la urna, tal boleta cual la sábana, conocemos? que hemos pedido varias veces, hemos hecho, digamos, hay muchos proyectos, es muy resistida por la mayoría, fue muy resistida por el kirchnerismo. ¿Cuál es el problema de la boleta sábana político? Que le importa mucho más a una agrupación política, un colectivo político que al votante, que separa completamente lo local de lo provincial o lo nacional. Desvincula lo que es un armado vertical, desvincula hasta la coherencia, porque la separa. Entonces la gente dice, a ver, acá esto, acá lo otro. Es decir, la boleta aparece como en una góndola, una góndola libre. Las góndolas no son libres para nosotros, están compradas por empresas, las góndolas de supermercados, pero aparece más como una góndola. En su momento... Entonces, estoy explicando aquello que creo que no es suficiente para impedir la boleta única. En la provincia de Buenos Aires en un momento también se discutió hasta que El se voto votara electrónico, en cuando diferentes subí. días que la En el nación... 2002, el voto electrónico. Florencio Randazzo fue nombrado por mí subsecretario para la reforma del Estado. Porque no tenía plata ni para llegar a pagar los salarios con patacones cuando el mes de enero. Y le dije, fíjate que dónde estamos gastando muy mal.
Después aprendí mucho cómo se hace para ahorrar. No es como uno cree. Se hace de otra manera. ¿Y cómo se ahorran? ¿Ajustando la política como pide la gobernadora? ¿Bajando impuestos? No, bajar impuestos es bajar ingresos. Bajar impuestos es una jugada muy fuerte que tiene que estar de acuerdo con dos cosas. Que el país está creciendo, y que hay un total acuerdo con el Ejecutivo Nacional, B, si sos gobernador de Buenos Aires. Esa es la única circunstancia que veo poder bajar. ¿Y usted apoya el reclamo por la coparticipación de la gobernadora? Yo tenía 10.000 millones de dólares de presupuesto total en la provincia y María Eugenia Vidal tiene 25.000 millones de dólares de presupuesto en la provincia, para que tengan una idea de las diferencias que no tienen relación con el crecimiento vegetativo, ¿no es cierto?, de la provincia. Yo tuve 28 días sin clases en 6 años. Scioli tuvo 101 días sin clases en 8 años, por paros. María Eugenia Vidal lleva 17 días en 1 año y medio. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo me enfrenté con los mismos problemas que puede enfrentarse María Eugenia Vidal, pero con una circunstancia, una a favor y una en contra. Con un gobierno que tenía celos conmigo, que era difícil, y que si me iba a salvar lo iba a poner en los diarios de una manera. Salvarle quiero decir, yo no podía pagar algo. Por ejemplo, el segundo aguinaldo del 2015 que lo pagó Macri. Felipe, me ayuda en con... cambio, María Eugenia tiene apoyo. Digamos, es la primera vez que está el gobierno de la Cava, el gobierno nacional y el gobierno provincial, ¿no? Bueno, Menem lo tuvo. Menem lo tuvo. Era Menem, Duhalde y el interventor. Bueno, ahí se hizo el fondo conurbano, ¿no? Sí. A propósito de eso, ¿está de acuerdo o no con el planteo de María Eugenia Vidal ante la Corte? El planteo ante la Corte es correcto. Ajá. Es correcto. Lo que la Corte puede llegar a contestar es que la Constitución generó una posible ley de coparticipación imposible de cumplir. Con un solo gobernador o el jefe de gobierno de la ciudad que no la firme, no entra al Senado. Y lo Imagínense, último. es más fácil cambiar la Constitución que hacer una ley de coparticipación. Imagínense un gobernador que baja de su avión y le dicen, ¿cómo le fue, gobernador? Bien, bien, no, la provincia va a tener más plata. Y en alícuota, bueno, en alícuota cedimos, ya está, se acabó. Con lo cual hay que hacer una reforma constitucional para poder discutir una verdadera ley de con lo cual hay que coparticipación. hacer otra cosa que distinta. Hay que hacer una ley de los conurbanos, es decir, una ley de la pobreza urbana. Del donde Gran Buenos Córdoba, Gran Aires, Mendoza. donde Buenos Aires, claro, la Mar del Plata, Rosario. que tiene una ley que tenga todas las características, pero donde el tema, cuántos pobres hay, es el más fuerte de la ecuación. Y en eso Buenos Aires venía restituido lo que ha perdido, en buena medida. ¿Por qué? Porque Buenos Aires tiene más pobres por habitante que el promedio del país. ¿Está claro? Sí, aporta además el 40 prácticamente y recibe el 34 de los impuestos. ¿Por qué? Porque tiene mucha pobreza. Por eso no aporta el 38, que es la población que tiene. Aporta el 24. Bueno, y recibe el 19. La gobernadora dice que aporta el 38 y que recibe No, el 38 18. es la población. De todas maneras, ella Felipe, puede lo último, que Menem no pueda ser candidato, ¿está bien o no? ¿O usted plantearía como el PJ riojano, como Pichetto, como el gobernador Casas, que es una proscripción, y como el PJ va a movilizar en la provincia de La Rioja mañana? No, el tema es así. Yo he votado por la exclusión o expulsión, como le quieran llamar, del diputado De Vido hace 2 semanas. Por lo tanto, ¿por qué? Porque tiene demasiadas causas como para no haber pedido él su desafuero. Si nosotros, como un país, hemos pedido para todos nosotros, que somos 35, el desafuero, sin tener ningún juez que nos llame, hemos dicho, vótennos, es la Cámara la que debe votar. Voten nuestro desafuero, nosotros quedamos como individuos iguales a cualquiera frente a la justicia. Bueno, no nos hicieron caso, se montó el show de no, expulsar, expulsión, sabiendo que no llegaban los 2/3. Ahora bien, si yo voté así, ¿cómo no voy a decir que es una vergüenza que el Senado haya tenido a Menem con tantas, condena en segunda instancia, ahora en tercera instancia, sin hacer nada? El criterio del Senado, corporativo del Senado de Defensa de los Políticos, era algo totalmente un sobreentendido hace 20 años. Hoy la gente no. Pero que la justicia le impida ser eso. candidato sin tener una condena firme en la Corte, que es lo que plantea el PJ. No soy abogado. Creo que Menem no tendría que tener fueros. Hasta ahí llego. O tendría que estar expulsado del Senado o no tendría que tener fueros. Si la justicia le impide o no, es otra cosa. Mejor hacerlo antes, que no ocurra como Patti,
¿no? Sí, Acusado que de, lo eligieron acusado y después no lo dejaron de- asumir. Con acusación probada de asesino, ¿no es cierto?, interviniente en los asesinatos del proceso, que lo dejaron entrar y después los mismos tipos que habían sido socios de él, políticos, lo vetaron, lo echaron una vez que estaba dentro. Para quedarse con lo que Lo que hay que hacer es no llevar de candidato a esos tipos. Muchas gracias. Suerte el domingo, Felipe. Muy gentil. Muchas gracias.